Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana 5 vamos a empezar con un repaso 2 de los temas que ya hemos venido trabajando. Pero antes de empezar con nuestro repaso, quería decirles que tomemos conciencia realmente de la situación que se está viviendo a nivel nacional, porque es lamentable y sorprendente que ya estando en un estado de emergencia, en un estado de distanciamiento social, las cifras de contagiados siguen en aumento. Hasta el día de hoy llevamos 47.372 casos positivos de COVID-19 y 1.344 muertes. Esto no es juego. Esto no es juego, y se los digo porque Piura también está dentro del Perú. No somos un país fuera, o no somos una región fuera del Perú, porque somos tan irresponsables que un grupo de piuranos ha celebrado un sepelio en pleno estado de emergencia. Es inaudito que se dé eso. Es lamentable porque yo estoy en Sullana, pero por las noticias me enteré de que la gente en Piura no hace caso de nada. Observaba en unas imágenes de que en una combi asesina iba repleta de gente, como si fueran sardinas en una lata de atún. Querámonos, porque si tú no te quieres, los demás no te van a querer. Y es lamentable que nosotros hoy en día llevemos 1.752 casos positivos de COVID-19. Es lamentable. Y esto no es un juego, porque mientras no haya una vacuna contra esta enfermedad, nadie, absolutamente nadie, está libre de contagio. Es por eso que todos nosotros debemos ir cumpliendo día a día todas las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud para prevenir el contagio del COVID-19. Porque si nosotros no hacemos nada, nos vamos a lamentar cuando esa cifra de fallecidos por causa de COVID-19 sea uno de nuestros seres queridos. Y no queremos que llegue ese momento. Entonces, para que no llegue ese momento, tenemos que tomar conciencia y cumplir todas las medidas de seguridad para prevenir esta enfermedad. Espero que lo que les esté diciendo no lo tomen a la ligera o a la broma, porque es algo serio, no es un juego. Muy bien. Después de haberle dado las recomendaciones acerca del COVID-19, vamos a empezar nuestro repaso número 2. Y nuevamente toco lo que es las variedades de la lengua, porque en este tema es donde digamos que más del 50% de ustedes ha fallado. Ha fallado en algo tan sencillo y fácil. ¿Por qué? Porque buscan las tareas en el mismo internet y no todo lo que está en internet es verdad. No todo lo que está en internet es verdadero, las tareas, los ejemplos que piden, porque hay que confiarse de páginas realmente que sean información confiable. ¿Cierto? Tienen un rincón del vago, que escriben estupideces y medias ahí en esas páginas. Entonces, buscan información donde no deben de buscarla. Si prestaran la atención del caso, lo harían muy bien. Entonces, cuando yo les pedía ejemplos, por ejemplo, de dialecto o variedad diatópica, ustedes me ponían palabras en diferentes idiomas. Y eso no es dialecto,
cuando hablamos de este dialecto o variedad diatópica, hablamos que dentro de una región o de un país que tiene el mismo idioma, es decir, la misma lengua, para referirse a un mismo concepto o a un mismo objeto, utilizan palabras totalmente distintas o diferentes. A eso le llamamos dialecto. Es por eso de que les estoy poniendo aquí el mapa del Perú, para que ustedes puedan observar que dentro de nuestro territorio, que es el Perú, tenemos nuestra lengua oficial, que es el español. Muy bien. Pero nosotros, por ejemplo, en Piura, a este producto lo conocemos como bodoque, pero dentro de una provincia de nuestra región, que es Talara, lo conocen como chalaca. O si nos vamos hacia la capital de nuestro país, para referirse a lo mismo, lo están llamando marciano. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de un mismo producto en un mismo país que tiene un mismo idioma, utilizan palabras totalmente distintas, porque bodoque, chalaca y marciano no son idiomas diferentes, es la misma lengua, es el mismo idioma. Y también lo podemos nosotros comparar con todos los países hispanohablantes, es decir, los países que hablan el español. Por ejemplo, nosotros lo conocemos como palta, en México lo conocen como aguacate, o nosotros lo conocemos como ají y ellos lo conocen como chile. Entonces, los chiles, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta manera, utilizamos palabras distintas para referirnos a un mismo producto o a un mismo concepto, a eso le llamamos ejemplos de dialectos. O nosotros aquí tenemos nuestro país también, que se divide en 3 regiones, ¿cierto? Costa, sierra y selva. En la costa, por ejemplo, lo conocemos como niño. En la sierra, como yuyito. Y guambrillo o guambrilla en la selva. O nosotros también en nuestra región lo conocemos como churre, a lo que es niño, que lo conocen en otras partes de nuestro país. Pero no estamos utilizando una palabra en otro idioma, sino que a eso se le conoce como dialecto. Espero que ahora sí ya les haya quedado claro esto acerca del dialecto, que es donde muchos de ustedes han fallado. Ahora tenemos al sociolecto o variedad social diastrática. Yo en estos ejemplos les he puesto la siguiente imagen, ¿cierto? Aquí les he puesto una imagen de la clase alta, de la clase media y de la clase baja. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un sociolecto variedad diastrática, aquí entran a tallar factores, múltiples factores: el nivel sociocultural, el nivel social, el estrato social, ¿cierto? El grado de instrucción académica y diferentes factores que van a influir en su comunicación. Es por eso que aquí lo dividimos en el nivel super estándar. El nivel super estándar pertenece a las personas cultas, educadas con distinción social. Aquí las personas van a utilizar un vocabulario amplio, preciso, elegante y correcto, o es una variedad también llamada como acrolecto. Luego aquí tenemos también el nivel estándar. En este nivel estándar corresponde el habla familiar, coloquial, la que utilizamos diariamente en nuestra vida cotidiana, o es una variedad también conocida como mesolecto. Este es un uso general hablado por las personas cultas. Está presente en las escuelas, iglesias, talleres, fábricas, etc. Entonces, en esta variedad culta, por ejemplo, su modo de hablar de las personas cultas y educadas en una comunidad, y su distinción es una buena formación idiomática, es decir, hay respeto. Tiene un acento regional también. Es la columna vertebral de la lengua literaria. La gramática normativa legisla con sus reglas y preceptos. Pero también aquí dentro del nivel estándar tenemos a la lengua coloquial, que es la que utilizan ustedes como estudiantes. Por eso también se le llama una lengua de uso familiar,
¿cierto? Que lo utilizan en su casa, en el ámbito, en su casa, con estas particularidades que tienen cada familia. Y también tenemos al nivel subestándar. En este nivel subestándar corresponde a estratos sociales incultos o pocos instruidos. Estos grupos tienen una libre aceptación de emplear un lenguaje incorrecto, impreciso y hasta vulgar, es decir, las lisuras. Es decir, este nivel subestándar, quienes lo utilizan más es el mundo del AMPA, ¿cierto? De la delincuencia, que hablan con jergas. Y hablan con palabras oeces porque, digamos, de las 20 palabras que tienen en su uso cotidiano para comunicarse, las 20 son lisuras. Las 20 son palabras soeces. Y aquí nos damos cuenta que estamos frente a un nivel superestándar. Por ejemplo, un ejemplo del nivel superestándar sería, bueno, voy a tomarme una siesta. En un nivel estándar voy a descansar o voy a dormir. Y en un nivel subestándar diría, me voy a jatear, ¿cierto? Me voy a tirar un jato. ¿Se dan cuenta cómo cada factor determina el uso del lenguaje? Es decir, en estos niveles no estamos diciendo tampoco que están hablando en idiomas distintos o diferentes, sino que dentro de la misma ciudad, ¿cierto? Hay estratos sociales, hay clase alta, clase media y clase baja. Y ellos, pues, por los factores económicos, sociales, grados de instrucción, hablan diferente, pero para referirse a lo mismo. Ahí estamos frente a esta variedad de la lengua conocida como sociolecto, variedad social o variedad diastrática. Luego tenemos al idiolecto o variedad diafásica. Este idiolecto o variedad diafásica, ahí les estoy poniendo la imagen de unos jóvenes, porque es prácticamente esta habla individual que depende de factores contextuales y que mayormente utilizan ustedes, los jóvenes, donde hablan con eufemismos, donde hacen acortamientos de palabras y que ustedes mismos se entienden. Por ejemplo, ustedes utilizan la palabra nica, ¿cierto? ¿Vas a hacer eso? No, nica, varía, dicen, ¿no? Y entre ustedes se entienden. Eso es un idiolecto, una variedad diafásica. Por no decir la conjunción ni más la palabra cagando, utiliza nica. No, no lo haría nica. Entonces, ese es un ejemplo de una variedad diafásica y por eso les decía que son el que ustedes más utilizan con sus amigos. Son palabras propias de ustedes, que nadie más las utiliza, solo ustedes. Son ejemplos de idiolecto o variedad diafásica, muy fácil. Y luego tenemos a los tecnolectos. Y aquí en los tecnolectos pues les he puesto la imagen de varios perfiles profesionales. Pero ¿cuál es el motivo del que yo les he puesto esta imagen? Es porque este tecnolecto, o también digamos que es una variedad técnica o variedad profesional, es una variedad propia de una ciencia o profesión. El uso es técnico de la lengua, tiene un carácter descriptivo y denotativo, es decir, cada uno de estas profesiones utiliza un lenguaje técnico que solo entre ellos, es decir, entre colegas de la misma profesión, se entienden. Porque supongamos de que si un abogado escucha hablar en lenguaje técnico a médicos, no les van a entender qué es lo que están refiriéndose. O viceversa, si unos médicos utilizan a abogados o escuchan a abogados hablar en su lenguaje técnico de su profesión, tampoco lo van a saber. O viceversa también, pues, ¿no? Si nosotros dijimos de que un arquitecto escucha hablar a un maestro en su lenguaje técnico, tampoco lo va a entender o viceversa. Por eso hablamos de un tecnolecto, es decir, esta variedad es el lenguaje técnico que utiliza cada profesión. Cada profesión. Es así como este
esta variedad de la lengua se maneja. Y espero que los ejemplos ahora sí ya les hayan quedado claros. Claros, porque aquí era donde muchos fallaban en este tema de variedades de la lengua. Es por eso que por segunda vez lo estoy reforzando. Y espero que ahora sí ya les haya quedado en claro. Muy bien, hasta aquí ha llegado nuestro repaso de la semana 5 y espero por favor de que no se olviden de cumplir todas las recomendaciones que les he dado el día de hoy. Cuídense.